Buenas tardes, amados, que Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más estudiando la palabra de Dios juntos, como cada viernes, para seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Tenemos bastantes cosas que aprender y siempre la Biblia es una mina de joyas, de piedras preciosas, de oro, de lo que quieran en decirle, ¿verdad? Porque en el sentido espiritual es inagotable, es una fuente de agua viva. Así es que vamos a continuar con este asunto de lo que nosotros somos en Cristo ahora. Ya vimos todos los yo soy de Jesucristo, utilizando el verbo ser y estar en presente, en pasado y en futuro. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es inmutable, no cambia, no varía. Él es Dios de dioses, eternamente para siempre, en la eternidad pasada, en el presente y en la eternidad futura. Él es, por eso es importante estudiar ese verbo yo soy. Para nosotros, sus hijos, sus discípulos, sus seguidores, sus fieles, sus siervos que somos ahora en Cristo, es muy importante saber de dónde nos sacó Él. Por eso nosotros ya vimos eso yo soy, los hemos estudiado, nos sirven de referencia para estar orando, para estar en comunión con Él, para compartírselo a otras personas, para discipularle, para compartirlo con nuestros seres queridos, para evangelizar. Para todo eso sirve. Ya vimos a Jesucristo y seguimos viéndolo en muchas formas en la Escritura. Entonces, ahora, como lo dije el viernes pasado, vamos a permitirle a Jesús que Él nos vea a nosotros con ese mismo verbo, porque Él comparte algunos oficios del yo soy. Eso, si me da tiempo, lo voy a compartir hoy. Yo soy. Por ejemplo, Él dice, por darle un ejemplo rápido, yo soy la luz del mundo, la verdadera luz, pero nosotros somos nada más portadores de esa luz. No es que nosotros seamos la luz. No, Él dijo, vosotros sois la luz del mundo, porque Él nos las presta a nosotros ahora en nuestra nueva posición en Cristo. El yo soy ahora, el actual, ¿vale? Eso es para que se den una idea de la importancia que tiene. Pero ya analizamos el verbo yo soy, le permitimos a Jesús que nos vea en su gracia, en su amor, en su misericordia, lo que éramos sin Él. Yo era grosero, yo era orgulloso, yo era pedante, yo era odioso, yo era como tenía o estaba en espíritu de amargura siempre. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, todo ese pasado es borrado. Es borrado. Óiganlo bien, ya lo vimos. Todo eso, no voy a repetirlo. Entonces, es interesante que esta semana, en los estudios que ha estado compartiendo nuestro hermano Juanmi, surgió una pregunta. ¿Qué pasa si una persona que fue lavada en la sangre de Cristo, santificada, justificada, en la sangre de Cristo, perdonada totalmente de ese pasado horrendo, horrible, que ya no queremos volver ni acordarnos de él, ni repetirlo, mucho menos con nuestro estilo de vida? Pero ¿qué pasa cuando una persona vuelve al pasado? La Biblia a eso le llama la doctrina de la Pablo le llama así, miren, de la apostasía, apostatar de su fe. En los postreros días, dice el apóstol Pablo, en primera a Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice así claramente, y es triste de verdad que esto suceda en la vida de alguien, dice, pero el Espíritu dice claramente, dice Pablo en la primera epístola a Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es decir, se van a apartar de Jesucristo por algún motivo, alguna razón. Pero está claro que la razón es por los placeres carnales. Vuelven a su pasado, se retiran de la iglesia, se retiran de las cosas de Dios, se retiran de la Biblia, de la oración. Dejan todo, pues, se van al mundo, al diablo otra vez, a los pecados anteriores, a la vida pasada. Eso es apostatar. Se vuelven, regresan. Entonces, y dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso insistimos mucho en esos falsos profetas que arrastran a muchos y que son seductores de verdad
para atraer gente, y ahí es donde les engañan y se dejan atrapar y dejan toda la verdad fuera de sus vidas. Entonces, la gran pregunta es, estas personas apóstatas que estuvieron un tiempo en la iglesia, ¿eran hijos de Dios? ¿Eran nacidos de nuevo? ¿Tenían la salvación? Eso solo Dios lo sabe con exactitud y precisión. Pero tenemos indicios en la Escritura que hay apóstatas. Aquí lo está diciendo el apóstol. Una hermana que hizo una pregunta de los estudios que Juan me hizo, y le dije, yo el viernes voy a procurar aclarar este asunto. Ella se refirió, nuestra hermana, a este pasaje que aparece en 1 de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Se los leo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Eso ya sabemos, y más ahora con esto del coronavirus, sabemos que está de moda hablar de ese tema. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora va a haber una figura demoníaca, la encarnación de Satanás en vivo, que se llama el anticristo. Se opone a todo de lo que es de Dios, de Cristo, de la iglesia, de la Biblia, etc. Pero también tiene seguidores. Y yo creo que los apóstatas son los seguidores de él. Son anticristo, anti-iglesia. Se oponen a todo lo del Señor. ¿Sí? Van en contra de todo lo que dice la Biblia. ¿Sí? Aparentan ser cristianos, pero en un momento dado se autodelatan por su estilo de vida. Ese es el punto crucial y quiero que lo comprendamos, por favor, ¿vale? Que aparentan, tienen una fe fingida. Es que este tema debería ser un tema aparte, pero voy a procurar unirlo con el yo soy, si es que me da tiempo de que vamos a ver ahora en tiempo presente. Pero tiene relación a lo que estudiamos la semana pasada. Yo era idólatra, yo era pagano, yo era mentiroso, ¿sí? Yo tenía muchos defectos contrarios a la voluntad de Dios, pero ahora en Cristo todo eso ha sido perdonado. Entonces se ve en la evidencia. Si en la evidencia no se ve, yo mismo me estoy delatando que Cristo no ha entrado en mi vida. Cristo no vive en mi corazón, como dice Efesios 3:17. Entonces esa persona no ha nacido de nuevo. Necesita regenerarse, regeneración, ¿sí? Un nuevo nacimiento, ser una nueva criatura, y debe de demostrarlo con hechos. Si no, sería incoherente, sería una contradicción que diga que era y sigue siendo la misma persona. ¿Me explico? Se vuelven anticristo. Y dice el versículo 18, lo vuelvo a leer de 1 de Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros estos anticristos, fíjense, de la iglesia. Y dice, pero no eran de nosotros, no eran. Estamos viendo el verbo ser y estar. ¿Eran o no eran? ¿Eres o no eres? Eso es tu responsabilidad. Estamos viendo la gracia, pero con responsabilidad. Pablo lo dice y lo vuelvo a repetir en Romanos 6, 14 y 15. Estamos bajo la gracia, sí. Pero porque estamos bajo la gracia, ¿viviremos en pecado? En ninguna manera. Debe de demostrarlo. Si no, te delata tu mismo comportamiento, tu misma conducta, tu mismo proceder, te delata de que tú no has nacido de nuevo. Sigues en tus mismos caminos de perversión, de pecado, en los caminos de tinieblas, del diablo. No has tenido un encuentro con Jesucristo, aunque estés en la iglesia. Yo muchas veces lo he dicho hasta como en broma. El hecho de que tú te metas en una iglesia no te hace cristiano. El hecho de que tú te metas en un ropero no te hace ropa. No, señores, te hace cristiano la fe en Jesucristo, nacer de nuevo en arrepentimiento de tu vida pasada, anterior, pecaminosa, sucia, que no te merecía más que la condenación y la muerte eterna, la separación eterna, el infierno. Pero ahora, en la gracia de Cristo, tú vienes a Él en fe, arrepentido, lo aceptas, lo crees, lo recibes y dices, quiero estar contigo, Señor. Me olvido de mi pasado y ahora te voy a seguir con mi nuevo estilo de vida. Ese es el yo soy presente. Les digo uno que ya se lo saben ustedes, 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, no en la iglesia. En Cristo, no en la buena obra. En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esa es tu posición actual en Cristo. Si es que tú has recibido a Cristo de verdad en tu vida. No que llevas doble vida.
o sigues con tu vida anterior y pasada, pero te gusta meterte a las iglesias y estar en las iglesias. Y a veces esos anticristos, porque se oponen a todo, ¿ok?, son dañinos, llegan a meter mala levadura a la iglesia, llegan a meter amargura, llegan a romper la unidad de las iglesias y llegan a confundir a las mismas personas. Ahora les voy a hablar un poquitín más. Dice el versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, dice, habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido, pero no permanecen, se alejan, se retiran, se van, apostatan, ¿sí? Niegan todo. Entonces dice, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Por eso, miren, hermanos, tenemos que cuidar nuestra salvación. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa es responsabilidad de cada quien, ¿sí? Entonces, este asunto de la apostasía es muy serio. Y qué bueno que nuestra hermana tuvo esa inquietud y esa pregunta, porque está relacionado a nuestro pasado, a nuestro presente y a nuestro futuro, en lo que somos en Cristo. ¿Ok? Con el primer estudio que vimos sobre la conjugación del verbo ser y estar para nosotros en pasado, ¿ok?, nos queda claro que para un discípulo verdadero de Jesucristo hay un antes horrible, horrendo, sucio, inmundo, pecaminoso, satánico, y hay un después en Cristo, nueva vida, nueva criatura. Una dignidad limpia, pura, porque ahora estamos en Cristo. No puede haber contradicción. Si una persona no demuestra esa novedad de vida actualmente en Cristo, en la iglesia, ¿ok?, esa persona yo creo que no ha nacido de nuevo. Necesita la regeneración. ¿Vale? Bien, dicho eso, quiero decirles una cosa. En la Biblia nosotros encontramos apóstatas no arrepentidos, apóstatas arrepentidos. Encontramos pecadores activos, que son los pecadores que practican todo tipo de pecado y son hijos del diablo. Y encontramos pecadores fortuitos, es decir, pecadores casuales, imprevistos. Ya voy a explicar eso. Entonces tenemos ese 4 tipos de personas. Quiero dejarlo claro. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos visto hermanos en Cristo? Hemos visto amigos cristianos, hemos visto familiares nuestros cristianos que estuvieron un tiempo en la iglesia y de repente se retiran, abandonan, dejan todo tirado, no les importa nada, ¿sí? Vuelven al pasado, vuelven a su vida anterior, vuelven a la vida pecaminosa, ¿sí? Pero eso sí, se llevan en su mente algo que ellos piensan que siguen siendo cristianos. Ellos creen que son salvos. Y ahí es donde ha nacido ese evangelio barato. La salvación no se pierde. Tú puedes hacer lo que tú quieras y llevar la vida que tú quieras en pecado, hacer cosas horribles contra la voluntad de Dios, cosas que desagradan a Dios. Pero como tú dices que has nacido de nuevo, no importa que estés pecando. Ese es un engaño, un error, es una doctrina diluida, barata, basura, que no enseña la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo va a ser posible que una persona diga que es nacida de nuevo, diga que es salvo y lleve una vida totalmente opuesta a lo que dice Dios? Eso no es aceptable. Eso no aparece en el evangelio. Por eso quiero hacer esta aclaración. Entonces, esas personas se apartan voluntariamente de Dios, de Cristo, lo dejan, lo abandonan. Como quitarse, digamos así, una ropa, una vestimenta de salvación limpia, fina, blanca y resplandeciente, y se la quitan por el traje anterior, inmundo, sucio, pecaminoso, y te vuelves a poner ese ropaje. Lo tiraste, el nuevo ropaje en Cristo, lo tiraste y volviste atrás. Entonces, esas personas regresan a su pasado voluntariamente, a su vida anterior, al mundo, a los placeres de su carne. ¿Sí? Eso se conoce como apostatar en la fe en Jesucristo, como ya lo dije. Es una realidad cruel, dura, lo estamos viendo en la Biblia, lo acabamos de leer.
Es dolorosa, es vergonzosa para los que somos familiares de alguno que se ha retirado. Yo tengo familia que me duele que dejen y abandonen a Cristo por cualquier plato de lenteja, como se dice, ¿verdad? Dejan la bendición por cualquier cosa de este mundo, por 30 monedas de plata, como Judas Iscariote. Pierden todo, ¿sí? Entonces, se pierden, se diluyen en el mundo, se hunden, y nosotros los vamos viendo cómo se van apartando, alejando día a día, poco a poco, paso a paso, y los vemos lejos cada día, y duele. Y le digo, es vergonzoso, cuando es para un familiar, es vergonzoso. Tú te la das de muy de cristiano, y mira a tu hijo, mira a tu primo, mira a tu papá, mira a tu mamá, mira a tu hermano, mira a tu hermana. Pero cada quien es responsable de su relación con Dios y de su comunión con Dios. Y cada quien va a dar cuenta personalmente de cómo es su vida en Cristo. Fíjense ustedes. Por eso en el Antiguo Testamento dice que olvídense de eso de que el padre se come la uva agria y al hijo le da la dentera. No, dice el profeta, cada quien va a pagar por su pecado. Punto. ¿Que nos duele? Sí. Nos duele ver personas apostatando, que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros porque no han tenido un encuentro real con Jesucristo, no lo han aceptado, no quieren recibir a Jesús como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Ellos quieren llevar su vida a su manera, no como dice Dios en la Biblia. Ese es el punto crucial. Y rápidamente les digo, existen apóstatas no arrepentidos, no regresan, conocieron a Cristo, vieron a Cristo, pero no se quedan con Él. Se quedan con el diablo, se quedan con el mundo, se quedan pecando. ¿Ok? Jesús es el que nos da la pauta a este asunto de la doctrina de la apostasía. En Juan 6:66, fíjense curiosamente, el 6:66, los anticristos, fíjense, dice que muchos se apartaron del Señor Jesucristo. Dice ese pasaje, Juan 6:66. Fíjense qué interesante, ahí empieza a desprenderse, vamos a decir, esta enseñanza de la apostasía, que muchos cristianos no la quieren aceptar, quizás porque tienen un amigo, un hermano en Cristo, un familiar bien querido, de que anda mal, pero como le dijeron que es cristiano, el familiar cristiano que permanece fiel en la iglesia como que le cuesta aceptar que está perdido y que tiene que orar y ayunar por él y hablarle de Cristo si es que Dios le da una cita divina con él o con ella, con ese familiar especialmente, para hablarle de Cristo y a ver si el Espíritu Santo le convence de pecado y le convence que deje ese mundo y que vuelva al camino. Sí se puede arrepentir un apóstata, por eso les digo, hay apóstatas no arrepentidos, esos no regresan jamás, se van. Judas Iscariote es uno de ellos. Juan 6:66 también habla de eso, dice, desde entonces muchos de sus discípulos, oíganlo bien, dice, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Qué les parece? No lo digo yo. Mucha gente pensará que yo condeno, yo juzgo, yo acuso, yo les hago sentir mal. No, señores, no. Mi objetivo es que el Espíritu Santo abra los ojos en este asunto tan importante. ¿Sí? No, señores, no todo lo que brilla es oro. Aquí lo está diciendo Jesús. Muchos lo dejaron, lo rechazaron, volvieron atrás. Bien, esos son ellos, Judas Iscariote, del círculo íntimo del Señor. Lo traicionó por 30 monedas de plata. Lo negó. Y miren cómo terminó. Un apóstata. Ahí está el ejemplo. Muy cercano a Jesús. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 10 nos dice que Demas, dice, me ha abandonado amando este mundo. Dice. Fíjense ustedes. La abandonó al apóstol. Y en el versículo 16 dice, y otros muchos me abandonaron, también abandonaron el camino a Cristo, a Jesús, a la iglesia, al servicio a Dios. Porque fueron atraídos, seducidos por el diablo en algún pecado y cayeron. El apóstol Pedro también menciona este asunto que yo lo he repetido muchas veces y por eso le estoy dando bastante énfasis a este asunto de la apostasía. Teníamos una vida anterior, pero si esa vida anterior se sigue reflejando en tu vida actual, es una señal inequívoca de que tú no has nacido de nuevo. ¿Sí?
y que te gusta estar en el mundo y que arrastras todavía cosas de tu pasado sin resolver porque estás aferrado a ese pasado, y eso es incongruente, es incoherente, es contradictorio a lo que enseña la Biblia. Un hijo de Dios es un hijo de Dios, y el hijo de Dios, eso, así cerré la semana pasada, el viernes, en Primera de Juan, dice que un hijo de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él y por eso no peca. Eso a muchos no les gusta, fíjense ustedes, porque en la Biblia no es que estemos condenando, la Biblia habla de estas cosas. Yo no puedo solo estar hablando del amor sí, amamos, tenemos gracia, pero sigue pecando, sigue haciendo lo que tú quieras, sigue dándole lugar al diablo en tu vida, anda, sigue hablando igual como hablaba antes. No, señores, si la Biblia habla del diablo, también habla de Dios. Si la Biblia habla de maldición, habla de bendición, y es mi deber como siervo del Señor hablar de las dos cosas. Si la Biblia habla de infierno, tengo que hablar del infierno. Si la Biblia habla del cielo, tengo que hablar del cielo. El evangelio es integral, nada de que solo a mí me gusta que hables del amor, el amor, pero también existe el odio, existe la venganza, existe el homicidio, existen muchas crueldades. No voy a hablar de eso habla la Biblia también. Ahí es donde quiero que aterricemos, amados, y no es un mensaje de condena, es para ver si el Espíritu Santo con este tipo de mensaje toca los corazones de las personas que se resisten a su pasado, se aferran a su pasado y no quieren dejar ni vicios, ni maldiciones, ni ídolos, ni incredulidad, ni mentira, ni engaño, ni soberbia, etcétera. A eso me estoy refiriendo. Ahí estás, si estás aferrado a eso, estás apostatando de la fe, ¿vale? Entonces, el apóstol Pedro les decía, es a lo que él se refiere, que lo he leído y lo he enseñado muchas veces, y que lo tengo aquí, fíjense, curiosamente, ya lo tenía yo en el estudio preparado. Fíjense, en cuanto a segunda de Pedro, que dice el apóstol en el capítulo 2 de su segunda epístola, versículo 20 al 22, dice que todos ustedes ya se los he dicho infinidades de veces, pero ahora con este tema que surgió a raíz de esa gran pregunta que hizo nuestra hermana, ¿ok? De la apostasía. Fíjense, dice Pedro, ciertamente, estoy leyendo segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, eso éramos del pasado, ¿ok? Escapado por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Eso, todos tenemos un pasado, les digo, horrible, pecaminoso, pero Cristo lo borró con su sangre. Cristo nos santificó, Cristo nos justificó. Ya no hay condenación, empieza una nueva vida. Y no vayan a agarrar este refrán mundano que dice, borrón y cuenta nueva, eso quiere decir que voy a seguir pecando. No, Señor. Ese refrán no aparece en la Biblia. Borrón y cuenta nueva. Ahora puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Pablo dice que no. A través del Espíritu Santo. Y dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, enredado, una trampa, pues una red, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Peor de lo que era. Por eso les digo, tiene mucha relación de lo que estamos viendo de los verbos conjugados en pasado, en presente y en futuro para nosotros los hijos de Dios ahora. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Eso es apostatar, miren. ¿Sí? Y así hay muchos, lamentablemente, en la iglesia. Es doloroso, es vergonzoso, le digo, por el mal testimonio que dan, que llevan levantando una bandera que ni les corresponde. Dicen que son cristianos, pero miren la vida que llevan, miren el testimonio que dan. Vulgarizan el evangelio, diluyen el evangelio y blasfeman el nombre de Jesucristo. Y ellos se siguen pensando personas nacidas de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no es salva. Por lo tanto, no puede perder la salvación, porque muchos preguntan, ¿se pierde la salvación? No, la salvación no se pierde para aquel que la tiene, al que da evidencia, al que tiene un testimonio real de un antes y un después. Por supuesto, esa persona disfruta de la vida cristiana. Como nos enseñó ayer nuestro hermano Juanmi, cerró de una manera tremenda su mensaje ayer, hablando de la apostasía, de la gracia. El que está en la gracia, sobre gracia, lo que he venido predicando, es aquella persona que disfruta con Dios, ama a Dios, le demuestra el amor a Dios, le obedece a Dios, lleva un testimonio santo, puro, pulcro,
Día a día va escalando en ese camino de la santidad. No es una persona que está pensando darle lugar al diablo. No, Señor. Ese es el verdadero discípulo. Ese es el verdadero camino de la santidad. En mi actual posición en Cristo. En lo que soy ahora. ¿Sí? Ahora, dice, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse al cieno. Miren, yo aquí tengo la imagen de frente de mí. Tengo un perro comiéndose su vómito, porque los perros tienen esa costumbre. Se comen su propio vómito. Es decir, en términos de lo que estamos hablando, ese apóstata, como ese perro, ¿sí?, vuelve a su alcoholismo, vuelve a su tabaquismo, vuelve a su sexo libre, vuelve a la droga, vuelve al amor al dinero, a la idolatría, a la soberbia, vuelve a la pereza, vuelve a la mentira, vuelve al mundo violento, vuelve a la hechicería, vuelve a cualquier otro pecado. Tú puedes alargar la lista. ¿Verdad que no? Nadie quiere hacer eso, pero los apóstatas sí son así. Y están muchas veces metidos en nuestra iglesia y causan mucho daño, mucho problema, mucha dificultad, hasta división. Y es más, fíjense, el espíritu maligno les da hasta gracia para hablar, para meterse, para engañar, para fingir. Tengamos mucho cuidado. No es que andemos con un lente de condena, con el hacha afilada, tratando de cortar cabezas. No, pero debemos de tener cuidado con ese tipo de comportamiento. Una persona que dice que ha nacido de nuevo y sigue hablando con el mismo vocabulario anterior, sigue llevando una vida de sexo libre, abierto, engañando, mintiendo. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Bien, les decía, hay que tener mucho cuidado. Esas personas son apóstatas que ya no vuelven. Son apóstatas no arrepentidos. Que si se llegan a arrepentir, ¿vale?, serán salvos. Como es el caso, los apóstatas arrepentidos. Pedro mismo apostató cuando capturaron al Señor Jesucristo, lo arrestaron. Pedro lo negó 3 veces. Eso es apostatar. Lo negó. Después, su compañero, Tomás, lo negó. Si no lo veo, si no lo toco, está negando. Pero son apóstatas arrepentidos. Volvieron al camino, volvieron al servicio al Señor, volvieron a la fe. Dios quiera que así todos los apóstatas que existen actualmente en el mundo vuelvan al camino. Esa es nuestra oración. Otro ejemplo claro de uno que volvió, el hijo pródigo. Se fue. Dice que malgastó todo con las rameras, las prostitutas. Fíjense, en los placeres de este mundo, dice. Ahí se gastó todo y se quedó sin nada. Alimentando cerdos. Y allí le vino. ¿Por qué le vino esa lucidez? Ese encuentro, esa cita divina. Porque su padre estaba orando por él. Su padre lo esperaba todos los días en la puerta. Algún día va a regresar. Y regresó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si tenemos un amigo, un familiar, un hermano en Cristo que se ha retirado y que anda mal y que sabemos que tiene dones, sabemos que tiene talento, sabemos que es buena persona quizá, pero se ha apartado, no quiere nada con la iglesia, no quiere nada con Dios, no quiere nada con la Biblia, no quiere nada, 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 nada. Esa persona, si tú oras y esperas, Dios le puede dar una cita divina y alcanzarlo y convencerlo a través del Espíritu Santo para que vuelva al camino. El hijo pródigo, así le sucedió. Todos se saben esa historia. Luego existen los pecadores activos, practicantes. ¿Sí? Esos pecadores activos, practicantes, que aunque vayan a la iglesia, siguen practicando maldades, como los Gálatas. Por eso Pablo a los Gálatas, todo lo hemos leído, todo el mundo se sabe de memoria esos pasajes, pero parece que les cuesta comprender lo que dice Gálatas 5. Fíjense, se lo voy a leer nuevamente para que entendamos bien esto de la apostasía y eso de caer de la gracia. Es decir, caen de la gracia porque ya no quieren nada con el Señor. Ellos mismos deciden. Dice Gálatas 5,
19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Si nosotros conjugamos el verbo en pasado del yo soy, como lo hicimos en el viernes pasado, yo puedo decir, yo era adúltero, yo era fornicario, yo era inmundo, yo era lascivo, yo era idólatra, yo era hechicero, yo tenía muchas enemistades, yo era pleitito, yo era celoso, yo era iracundo, yo era contendioso, yo era disencioso, yo era hereje, era envidioso, era homicida, era borracho, practicaba orgías sexuales, pues perversiones y cosas semejantes a estas. Y dice el apóstol a la iglesia, a una iglesia, le dice, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, se ve que Pablo venía predicando de esto, duro. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No se van a ir al cielo, aunque estén metidos ahí. No han tenido un encuentro con Cristo. Por eso en el 5, fíjense ustedes, en el 5:4, Pablo le dice, de Cristo os desligasteis. Eso es apostatar. Y dice, los que por la ley os justificáis, es decir, por cualquier otra cosa que tú dejes a Cristo, te desligues de Él, te apartes, te retires, te distancies de Él, de la gracia habéis caído. No porque Dios quiera eso, no, Dios quiere que todo el mundo llegue a ser salvo, pero no todo el mundo quiere ser salvo. Por esto, porque no dejan de practicar su pasado. ¿Estáis viendo? Es así de claro. Existen estos pecadores activos que son del diablo. Dice el apóstol Juan, capítulo 3, que lo hemos leído también infinidades de veces. Dice, el que practique el pecado, dice 3:8 de primera de Juan, es del diablo, es. ¿Eres del diablo o eres de Dios? En Cristo somos de Dios, somos hijos de Dios, somos discípulos de Jesucristo. Entonces dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, de nuestro pasado. Para deshacerlas. Yo no quiero ser un pecador practicante, activo, porque es contradictorio, amados. ¿Me estoy explicando? Por eso les digo, qué bueno que surgió esta pregunta y esta inquietud de la apostasía. Porque nos aclara más nuestra posición pasada y nuestra posición presente. No puedes tener un pie en tu pasado y un pie en tu presente. Es contradictorio. No es la voluntad de Dios, no es lo que le agrada a Dios, pero eso sí, eso es lo que le agrada al enemigo. Tengamos cuidado. Por eso hay que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Es un tesoro. ¿Sí? Bien. Y existen también los pecadores fortuitos. Eso podemos ser cualquiera, tú y yo, casuales, imprevistos, que podemos ceder en un momento dado, en una debilidad nuestra espiritual, a una tentación del diablo. Podemos ceder. Así de repente caemos. Entonces, pero en el momento reconocemos el error. Nos arrepentimos. Lo confesamos al Señor. El Señor nos perdona. Entonces, nosotros somos restaurados y somos otra vez santos y volvemos a la iglesia. Y ya no se nos condena, ya no se nos rechaza, ya no se nos juzga, ya no se nos acusa, ya no se nos reprocha nada, ni se culpa de nada, ni se le hace sentir mal a la persona, porque ya se arrepintió, ya Dios lo perdonó, ya se restauró, ya se reincorporó a la iglesia, ¿sí? Entonces, eso sí, ojo lo que voy a decir, si tú o yo pecamos fortuitamente, todo pecado tiene una paga, ¿sí? Así es que tengamos mucho cuidado cómo llevamos nuestra vida. No hay que pecar. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, tú eres nacido de Dios, no peca. Tu pasado quedó sepultado y está
en el fondo del mar, como dice Miqueas, capítulo 7. Ahí está. No peca. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Fíjense ustedes. Tenemos que orar entonces por estas personas y ayunar por los apóstatas, arrepentidos o no arrepentidos. Orar por los pecadores activos para que se conviertan realmente a Jesús. Orar por los pecadores fortuitos, que hay muchos en la iglesia, por eso están enfermos espiritualmente. No producen nada más que problemas. No están unidos a Cristo. ¿Sí? Tenemos que orar, ayunar por esa persona y testificarle con nuestro ejemplo de vida. Y si Dios nos permite que se haga una cita divina para que tengamos una conversación con ellos y les hablemos de la verdad, del camino y de la vida. Para ver si el Espíritu Santo los convence y se arrepienten y aceptan al Señor y se quedan con Él en la iglesia. Dios quiera que sí. Santiago 5, 19 y 20, termino aquí este punto ya de la apostasía, espero que les haya quedado claro. Dice, hermanos, dice Santiago 5, 19 y 20, los dos últimos versículos de esa epístola. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, los apóstatas, y alguno le hace volver, los pecadores pasivos o activos, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Se dan cuenta que existe esto en la Biblia? No es cuestión de que solo vivimos hablando del pecado. No, esto es gracia. Que tú sigas orando por esa persona, por ese ser querido, por ese hermano que se ha retirado. Síguelo cubriendo con tus oraciones. Síguele clamando a Dios como el papá del hijo pródigo. Volvió, lo besó, lo vistió, lo lavó, hizo una fiesta, le puso un anillo y lo calzó. Míralo así a tu ser querido, a tu familiar, a tu hermano que se ha retirado de la iglesia en Cristo, a tu amigo. Míralo así, porque apostató. En la gracia todos caben, pero no todos quieren la gracia del Señor. Ese es el punto crucial. Ahora, Hebreos, ese es para nosotros. Hebreos 10, 38 y 39, que lo hemos hablado muchas veces, también dice, mas el justo, tú y yo, vivirá por la fe. Nosotros vivimos por la fe ahora. Dice, y si retrocediere este justo, este salvo, dice, no agradará a mi alma. Lo dice el Señor en su palabra. Pero nosotros, todos decimos, no somos. Miren, en esto de los yo soy, en el presente también hay en negativo. No somos de los que retroceden. No somos, miren el verbo, no somos de los que retroceden para perdición. Amén. Yo no quiero apostatar. ¿Tú quieres apostatar? ¿Tú te quieres dejar arrastrar de esa falsa doctrina que dice, si tú ya recibiste a Cristo, tú puedes hacer lo que quieras, matar, robar, asesinar, violar, serle infiel a tu esposa, tener varias mujeres, etcétera? No pasa nada, no pierdes la salvación. No ha sido salva esa persona, por favor, no enseñemos eso, ¿sí? Sino nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Amén, amados. Amén. Muy bien. Así es que ahí les dejo con esta enseñanza de la apostasía. Gloria a Dios que surgió esa inquietud y la puedo aclarar en la forma más sencilla, más clara. Fíjense, en 38 minutos que me llevé haciendo esto. Hoy vamos a entrar entonces a el yo soy conjugado en presente para que Cristo nos vea lo que somos ahora en Él. Fíjense, los beneficios de la gracia nos ha dignificado, nos ha dado una nueva posición, una nueva vida. Somos nuevas criaturas. ¡Qué belleza la de la gracia! Oye, ¿cómo voy a querer yo volver al pasado? A comerme mi vómito sucio, asqueroso, inmundo. A revolcarme en el cieno como la puerca lavada. No, no y no. Y lo vuelvo a repetir otra vez. Tú y yo somos ovejas y las ovejas ni se revuelcan en el cieno sucio, asqueroso, inmundo, ni comen vómito asqueroso, inmundo, nauseabundo. No, tú y yo somos ovejas y comemos los pastos frescos que nos da nuestro buen pastor que se llama Jesucristo. Amén.
Amén. Y lo seguimos a Él para no desviarnos ni querer volver atrás. Vamos siguiendo y oyendo la voz de nuestro buen pastor que se llama Jesucristo, el Rey de Gloria. A Él sea toda la eternidad la honra y la gloria, por siempre. Muy bien. A manera de introducción, en los 10 minutos que me quedan, ¿ok? De los yo soy presente, que no me va a dar tiempo de darlos todos, pero les voy a dar la introducción hoy, porque era menester que diera esta aclaración sobre la apostasía. No querramos volver a nuestra vida pasada. Leo Tito 3 al 7, solo para hacer una remembranza de lo que éramos. Miren, porque nosotros también, dice, ahí está el verbo en pasado, miren, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, es decir, de placeres carnales y apetitos carnales del mundo, de los pecados y de deleites diversos, dice. Viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Fíjense el pasado. ¿Tú quieres volver a ese vómito? ¿A ese lodo inmundo? ¿Verdad que no? Eso sería apostatar. Y hay así de apóstatas, miren. No es que los estemos juzgando, no es que los estemos condenando, no es que yo quiera hacerles sentir mal. No, señores, pero es una realidad. No querramos ser más buenos que Dios. Hay que ver las realidades y orar por esas personas. Esa es mi intención. No me vayan a creer que yo estoy condenando. No, ese es el trabajo del diablo, acusar. No. Mi deber es predicar este evangelio. ¿Acaso voy a borrar yo Tito 3 al 7 que le estoy leyendo? No, mi deber es predicarlo, pero sin ese sentido de condenación. Más bien quiero que toda la gente reconozca su error, reconozca su falla, se arrepienta, vea su realidad como el hijo pródigo que estaba dándole comer a cerdos nauseabundos, ¿ok? En la suciedad. Y vuelva otra vez a Dios. Esa es mi oración. Dice, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y esa es mi predicación, esa es mi enseñanza, no la condena, no la acusación. Y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, señores, no, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración. La regeneración, se hacen nuevos los genes. Volvemos a nacer, pues. Y por la renovación en el Espíritu Santo nos volvemos a hacer nuevos. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser. Ahí está el verbo ser y estar. Ahora sí en presente. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Esta es la introducción para los yo soy en presente. ¿Ok? Así es que vamos a tratar de hablar del verbo yo soy en presente. Jesucristo, nuestro Señor, aparte de compartir su naturaleza divina con nosotros, su mente, su espíritu que está con nosotros, su palabra que es vida y espíritu y es eterna, ¿ok? También quiere que nosotros ahora en nuestro nuevo vivir en Cristo, en nuestra nueva posición en Cristo, lavado, justificado, santificado en Él, ¿ok? Él quiere que imitemos a algunos yo soy de Él. ¿Han notado eso ustedes? En nuestra nueva posición, Él quiere que nosotros imitemos a algunos yo soy de Él. Eso es lo que voy a tratar de enseñar, ¿vale? Fíjense, ahí comparte su naturaleza divina. No es una grandiosidad eso, no es una belleza. ¿Ah? Cuando Él dice, Jesucristo dice que Él quiere compartir su naturaleza con nosotros, es que quiere que nosotros le sirvamos como Él sirvió. Para eso, Él quiere que nosotros veamos lo yo soy, que ya lo vimos todo. Ahora Él quiere ver eso yo soy puestos en práctica en nuestra vida. Te estoy viendo, hijo. Te estoy viendo, hija. Te estoy viendo, amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Te estoy viendo, siervo, sierva, discípulo, discípula. Te estoy viendo. Quiero verte en acción ahora, en tu nueva posición en Cristo. Ahora es un honor y es un privilegio estar en Él, porque comparte esos atributos, esos oficios, esos dones que Él empleó en su ministerio para que nosotros le sirvamos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza el cristianismo! Eso es gracia sobre gracia. Ya nos dio la salvación, ya nos justificó, ya nos lavó. Ahora, fíjense ustedes, ahora gracia sobre gracia nos da la oportunidad de que imitemos ciertos atributos, ciertos dones de Él, ciertos oficios
Qué belleza. De verdad, más grande no puede ser nuestro Dios. Entonces, en nuestra nueva posición en Cristo es una muestra clara de nuestra nueva identidad que Él nos ha dado, esa nueva posición. Fíjense, nuestra posición en Cristo, nuestra dignidad en Cristo, nuestra autoestima en Cristo debe estar en un nivel muy alto, no para nosotros condenar, juzgar, hacer sentir mal a los demás, acusar a los demás. No, señores, es para que les tratemos como Cristo nos ha tratado a nosotros. No para sentirme superior a los demás. Entonces ya no sería gracia, ya no. Entonces, imitemos al gran yo soy, ¿vale? Aquí va entonces alguna de las cualidades que tuvo Jesús en su ministerio, sus dones, sus atributos que Él quiere compartir con nosotros y algunos oficios, ¿ok? Por eso es importante que valoremos nosotros de dónde nos sacó, para que nosotros valoremos ahora lo que somos en Él, con el fin de confirmarnos en la fe. Dice el Señor Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero la verdadera sal es Jesucristo. En el Antiguo Testamento, todas las ofrendas tenían que llevar sal. Él es la verdadera sal y la comparte con nosotros. Así como yo te he dado sabor a tu vida, te saqué de esa vida sosa, sin sabor. Ahora ve tú, yo te presto mi sal para que le vayas a dar sabor a otro. Tú eres sal. Yo soy sal. ¿Estáis comprendiendo? Qué bonito. Eso aparece en el Evangelio, que no es ni necesario estarlo viendo los versículos, ¿verdad? Pero el que quiere tomar nota, en Mateo capítulo 5, ¿sí? Dice el Señor Jesucristo que nosotros, tú y yo ahora en Cristo, somos la sal de la tierra. Dice el 13, 5:13, Mateo, vosotros sois la sal de la tierra. Punto. Hasta ahí nomás. Dice el siguiente versículo, el 14, vosotros sois la luz del mundo. Pero la luz verdadera, Él comparte esa luz. Ahora tú y yo estamos en luz. Ya no éramos tinieblas, ¿se acuerdan del estudio anterior? Ahora somos luz para que llevemos la luz y le alumbremos a otros que andan como hijos del diablo practicando pecado. Pecadores fortuitos que han caído porque le han cedido en alguna área de su vida al diablo y han caído en pecado. Vamos y démosle el sal, démosle sabor, démosle luz, ¿sí? O a algún apóstata arrepentido porque le compartiste esta luz, esta sal, o a un apóstata no arrepentido, pero hay que estarle insistiendo hasta que nos muramos. Por eso el mensaje que dio mi esposa, hay 3 cosas, la triada. Fe, no la pierdas en Cristo. Esperanza, aunque sea un apóstata no arrepentido, cree que va a volver por tu oración, por tu ayuno, porque le estás diciendo a Dios, clamándole día y noche, que vuelva al camino esa persona. Y el amor, el amor. Qué bonito, todo se conjuga, miren, qué belleza. Por eso le digo, son atributos que Jesús, de su yo soy, lo comparte con nuestro yo soy presente. ¿Estáis comprendiendo? Dice la palabra de Dios que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Así lo dice en 1 Corintios capítulo 12, donde da la gran lista de versículos sobre los dones. ¿Por qué Jesucristo dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo? Dice el apóstol Pablo, somos el cuerpo de Cristo. Dice, miembros cada uno en particular. ¿Para qué? Para que nosotros, fíjense, desarrollemos los dones como Él los desarrolló. Qué belleza. No es una conjugación todo, hermano. ¿Ah? Yo voy a querer regresar al mundo de aquella asquerosidad donde me sacó. Jugar dos cartas, navegar en 2 mares. Eso es de verdad engañarse a sí mismo. Por favor, no. Yo soy cuerpo de Cristo y le sirvo con los dones porque el Maestro quiere que imitemos la forma en que Él ministró, sus atributos, sus oficios, sus dones. ¿Amén o no amén? ¿Está ahí conmigo? Yo no quiero apostatar. Dios me libre. ¿Ok? Soy templo del Espíritu Santo. Eso me ha hecho ahora. Pero el santo es Él. Él es el santo de los santos.
y ha compartido esa santidad contigo y conmigo. ¡Qué belleza! El santo está apartado, separado del mundo, del pecado, del diablo, de los placeres carnales, de la concupiscencia, pues. Por eso es santo. Y Pedro el apóstol nos dice en su primera epístola, vosotros sed santos porque Él es santo en toda nuestra manera de vivir. ¿Se dan cuenta? Es nuestra nueva posición, lo que soy en Cristo. Eso es primera de Pedro, capítulo 1, versículo, se los leo, dice 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, Él es el santo. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda. ¿Cómo es que una persona dice, no, si yo soy salvo, yo nací de nuevo, yo voy a la iglesia, pero ando en el mundo, ahí ando con mis pecaditos, todavía conservo muchas cosas de mi pasado? A ver, ¿no está contradiciendo la palabra, hermanos? Amigos que nos escuchan. Seamos sinceros, no os engañéis. Dice el apóstol Pablo a los mismos Gálatas que andaban engañados. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará, dice. Obviamente. Ok, y dice el versículo 16. Porque escrito está, sed santo. Sean pues, hoy, verbo ser y estar en presente. Sed santo porque yo soy santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Ahí le vamos a dejar, amados hermanos. Ya expliqué y creo que quedó claro lo de la apostasía. Pecador activo. Apóstata no contristado, no arrepentido. Y el apóstata contristado y arrepentido. Y el pecador fortuito, que ojalá no caigamos en ninguna de esas cosas. Que nos mantengamos santos en toda nuestra manera de vivir. Que Dios nos ayude a todos, que Dios nos bendiga. Sigamos adelante, sigamos agarrados del Señor en fe, creyendo a todos esos grandes yo soy, para estar nosotros en comunión con nuestro Dios en esta crisis mundial que estamos atravesando. No solo con esta enfermedad mortífera del coronavirus, sino con la enfermedad también de la falta de empleo, la falta de dinero, la falta de salud en muchas otras áreas de nuestra vida. Sigan confiando en el Señor, no apostaten, no se quejen, no murmuren, no reclamen. Denle gracias al Señor, abunden en acción de gracia. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Amén. Amados hermanos, que Dios nos bendiga a todos y sigamos adelante agarrados de su mano. En Cristo Jesús lo pido. Amén.